Amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Habacuc. Debemos decir que este es un libro del cual no se ha predicado muchos mensajes. Hace algún tiempo no eran muchos los que se atrevían a dar mensajes basados aquí en este libro de Habacuc, pero ahora en el presente son muchos más los que han descubierto el camino a este pequeño libro de Habacuc y de allí presentan mensajes. Este es uno de aquellos llamados profetas menores, pero que ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos puede ser considerado mayor. Ahora nosotros estamos considerando juntos los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías, los cuales tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad en lo que se refiere al gobierno de Dios, como si fuera integrado en el gobierno de los hombres, y la forma en que Dios trata con la persona individual. Esa es una de las razones importantes por la cual estudiamos estos tres libros juntos. Ahora, otra forma en que son muy similares es que los tres provienen aproximadamente del mismo período. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos. Existe la posibilidad de que lo eran, pero es muy difícil señalar una fecha específica con muchos de estos profetas. Y en realidad eso ocurre con muchos libros de la Biblia cuando uno no puede señalar una fecha exacta. La razón para eso es que eso no es algo realmente importante, pero es obvio que Habacuc, Nahum y Sofonías todos entran en un período entre Josías y Joaquín. En ese mismo período uno puede también incluir a Jeremías. Él entra en este período cuando el reino del norte había ido a la cautividad, y cuando el reino del sur estaba a punto de entrar en la cautividad también. Y después de Josías, cada rey que le siguió a él era un rey malo. Cada uno trataba de superar en su maldad al otro. Así es que tenemos que decir esto y colocar aquí a tres profetas en el mismo período de tiempo, en la misma cápsula del tiempo, por así decirlo, ya que aparentemente ellos pertenecen juntos. Ellos eran, por así decirlo, contemporáneos. Ahora debemos decir que Habacuc es, por cierto, diferente a los demás. Es diferente a Nahum. Nahum trató solamente con una nación, y específicamente con Nínive, la capital del imperio asirio, y decía que Dios tenía razón al castigarles. No solo estaba en lo correcto, sino que Dios era justo y que Dios era un Dios de amor. Y aún Él podía juzgarlos a ellos porque Él continúa siendo así. Ahora Habacuc enfrenta este problema desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo, y eso le molestaba. Y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera, y dicen, ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? Bueno, amigo oyente, vamos a ver que ese era el problema que tenía Habacuc. En realidad, debemos señalar que su problema se había multiplicado. Dios le respondió a esa pregunta y le dijo, yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará a esta nación a la cautividad, a no ser que cambie su forma de actuar. Ellos irán a la cautividad en Babilonia, y yo estoy preparando a Babilonia. Y si usted piensa que Habacuc tenía un problema antes, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es, ¿por qué utilizarás a Babilonia, una nación que, por cierto, es mucho más impía que tu propio pueblo, mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y al pecado que tu propio pueblo? ¿Y a ellos vas a utilizar para castigar a tu pueblo? Y Dios respondió que sí, que eso era lo que él iba a hacer. Pero amigo oyente, Dios también dice, aún no he terminado mi labor con Babilonia. Yo juzgaré a Babilonia, y este es mi método. Vamos a ver esto al entrar al estudio de este pequeño libro, amigo oyente. Así es que, ante nosotros tenemos a una persona muy interesante en la persona de Habacuc. Él ha escrito un libro muy hermoso. En realidad, son muchos los que han expresado su admiración en cuanto a la excelencia literaria de este pequeño libro. Tiene solamente 3 capítulos, y el último es en realidad un cántico o un salmo de alabanza y adoración a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso, y este libro también es muy importante en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Vemos que por lo general se acepta que los 3 grandes libros de doctrina del Nuevo Testamento son los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos 3 libros del Nuevo Testamento citan cosas que se mencionan en Habacuc. La realidad es que todos ellos citan de este libro, y lo que allí se dice forma el antecedente de su mensaje.
Ya veremos eso más adelante. Hay un versículo en el capítulo 2, versículo 4, que se cita mucho, y que dice, «Mas el justo por su fe vivirá». Así es que este libro aparece en el horizonte de las Sagradas Escrituras como un libro de bastante importancia. No deje usted que la brevedad de este libro le engañe, porque llega a ser algo muy importante. En realidad, no es cuánto usted dice lo que cuenta, sino lo que dice. Y aquí tenemos esto. Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. Y esto es todo lo que sabemos en cuanto a Habacuc, en cuanto a su vida personal. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo. Ni siquiera pone una fecha a su libro. Muchos profetas, cuando comienzan, usted habrá notado, dicen que han profetizado durante el reino de tal o cual rey de Israel o rey de Judá. Y por supuesto uno puede señalar a estos. Pero Habacuc ni siquiera usa eso para ayudarnos. Martín Lutero presentó una exhibición muy notable en cuanto al nombre Habacuc, lo que significa, como ya dijimos, abrazar. Y quisiéramos que usted escuche lo que Martín Lutero dijo. Habacuc significa un abrazo, o alguien que abraza a otro, lo toma en sus brazos. Él abraza a su gente. Él los toma en sus brazos, es decir, los consuela, los levanta, como cuando uno abraza a un niño que está llorando para calmarle, con la seguridad de que si Dios quiere, eso se hará. Ahora esa es una cita bastante hermosa, digamos de paso, que nos revela también algo más, algo relacionado al corazón mismo de Martín Lutero. Usted puede comprender por qué Martín Lutero, que antes había sido un monje, por qué él se casó. Él era una persona muy romántica, digamos de paso, y esta declaración que hemos leído nos revela eso también. Ahora eso es todo lo que se conoce en cuanto al escritor de este libro, con la excepción de otra cosa que debemos agregar a esto. Y esto es que nosotros le hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que él, por cerebro, tenía un signo de pregunta. Su libro es algo muy fuera de lo común. En el sentido exacto de la palabra, no es una profecía. Es muy similar al libro de Jonás, en el sentido de que él presenta su propia experiencia. Y su experiencia es que él tenía una pregunta, y que él no tenía ninguna respuesta para esa pregunta. Y que la respuesta que él encontró finalmente creó una pregunta mucho más grande que la anterior. Por cierto que se le puede comparar con Tomás. Quizá podríamos presentar esto de otra manera y decir que el apóstol Tomás es el Habacuc del Nuevo Testamento, porque ese pequeño libro de Habacuc nos revela a un hombre que tenía, por cierto, un gran problema. Él quería tener una respuesta a su pregunta. Habacuc nació en el caso objetivo, en el tiempo pasado pluscuamperfecto y en el modo subjuntivo. Y él escribe sobre él un signo de interrogación. Y finalmente, cuando uno llega al último capítulo, y especialmente en los últimos 2 o 3 versículos, entonces uno puede colocar un signo de admiración. Pero sobre todo este libro se puede escribir un signo de interrogación. Y eso era lo que este hombre tenía por cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros creemos que podemos reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento o la de Habacuc en el Antiguo Testamento o las preguntas que se hacen todos los hombres en el presente a una sola palabra. ¿Por qué? Y creemos que esta es fundamentalmente la pregunta de la raza humana. Usted recuerda lo que dice Job, que consideramos ser el libro más antiguo de las Escrituras. Uno puede escribir sobre todo ese relato allí un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Job? Esa era su pregunta. Y amigo oyente, esa también es su pregunta, ¿no es cierto? Y es la mía. Podemos reducir todas las preguntas al mínimo común denominador, y es algo que es básico a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en la tierra de Israel? ¿Por qué no comenzó Dios a juzgar a su pueblo? Y esa es la pregunta que se presenta a veces en el presente. Ahora, para Nahum es casi la pregunta opuesta, porque Dios estaba actuando allí. Y allí habría aquellos que podrían presentar la pregunta de ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo hizo? Y aquí tenemos lo opuesto. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal que existe en este mundo? Permítanos decir, amigo oyente, algo en cuanto a la última declaración que encontramos en este pequeño libro de Habacuc, que dice al final, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto nos revela, por supuesto, que esto es un cántico aquí. Esto fue colocado allí para que lo leyera la orquesta y para que lo leyera el director del coro. Y como ya hemos dicho, este último capítulo es un cántico, un salmo. Y toda esta profecía en su totalidad es en realidad una preciosidad.
Permítanos decir esto, y es en relación a lo que otros han dicho, porque hace un momento quizá usted pensó que estábamos hablando en forma demasiado elocuente en cuanto a la belleza de este libro. Pero esto también ha sido notado por otros. Deilich escribió: su lenguaje es en su totalidad algo clásico, lleno de expresiones y palabras raras. Y Morehouse dijo lo siguiente: se distingue por su poesía magnífica. Ahora este pequeño libro comienza en la penumbra, pero concluye en la gloria. Comienza con un signo de interrogación y concluye con un signo de admiración. El libro de Habacuc es un gran ¿por qué? ¿Por qué permite Dios el mal? Es la pregunta que cualquier persona que piensa se ha hecho. Y creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo. Y este libro es el relato personal del profeta, expresado de manera poética, así como Jonás se expresó en la prosa. Ahora el tema del libro es la fe. Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. Y esa gran declaración suya en el capítulo 2, versículo 4, que dice: «Mas el justo por su fe vivirá», es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y cuando lleguemos a esto, vamos a presentar una explicación. Ahora, al entrar en este pequeño libro, quisiéramos presentar nuestro bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas y bosquejos que enviamos a los oyentes. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta. En el capítulo 2 tenemos la claridad del profeta. Podríamos haber dicho la percepción del profeta, pero quizás sea expresada mejor en esta otra palabra que hemos utilizado. Aquí tenemos pues la percepción del profeta en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 tenemos el placer del profeta. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que este es un libro pequeño pero muy destacado, dividido como expresamos de esta manera. Llegamos ahora al capítulo 1. En el capítulo 1 apreciamos el primer problema del profeta, y eso lo vemos en los primeros 4 versículos. ¿Por qué permite Dios el mal? Esta es la pregunta. La segunda división nos presenta la respuesta de Dios para esa pregunta en los versículos 5 al 11. Dios estaba levantando a los caldeos para castigar a Judá, porque Dios castiga el pecado. Y entonces tenemos la tercera división que presenta el profeta, y es el segundo problema del profeta, que es mayor que el primero. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea castigado por una nación que es más impía que lo que son ellos? ¿Por qué no destruye Dios a los caldeos? Bueno, ese es nuestro problema, y ese era su problema. Y ahora va a ser nuestro problema al observarle a él. Así es que observemos ahora a Habacuc, el hombre con los problemas. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, que dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora esto se refiere al juicio que observó o que vio el profeta Habacuc. Y no se refiere a la pregunta que él hace aquí, sino a la respuesta que da el Señor. Y la respuesta del Señor es en realidad la profecía. Y es el juicio o castigo, es decir, la forma en que esto encaja en este cuadro. Y con esto concluimos este primer versículo del capítulo 1 de Habacuc. No hemos avanzado mucho hoy en cuanto al texto mismo de este libro, pero pensamos que es bueno establecer una base sólida para esta maravillosa profecía que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos una vez más, como lo hacemos frecuentemente, que usted se prepare para nuestro próximo estudio. Y la mejor forma en la que usted puede hacer esto es leyendo el primer capítulo de este libro de Habacuc. Y bien, amigo oyente, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este libro de Habacuc, observando a este hombre a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Aunque debemos decir de paso que hizo muy buenas preguntas y recibió también muy buenas respuestas de parte de Dios. Esto es pues lo que vamos a observar al recorrer este libro de Habacuc. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este pequeño libro de Habacuc, a quien hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Pero debemos decir de paso que él hizo preguntas muy buenas. No podemos acusar a este hombre por las preguntas que hizo, porque fueron preguntas muy buenas y demandan una buena respuesta.
y Dios le dio a él muy buenas respuestas a sus preguntas. La primera pregunta que él hace es una pregunta que, estamos seguros, muchos de nosotros hemos hecho también, y llegamos a ella ahora en esta primera sección que tenemos aquí. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta, y él presenta aquí su primer problema diciendo, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto al mal? Y como vimos en el versículo 1, la profecía que tenemos aquí es la respuesta que Dios le da a las preguntas que presenta el profeta. El versículo 2 de este capítulo 1 de Habacuc dice, «¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás». Habacuc en realidad está diciéndole al Señor que Dios está negándose a responder sus oraciones. En una noche de desespero, él clama porque ve violencia a su alrededor y nota que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y aparentemente él no está diciendo nada tampoco. Esta es la elegía de Habacuc, y él llegará a concluir este libro, sin embargo, con un himno de alabanza que expresa gozo. Pero si usted, amigo oyente, tiene alguna pregunta, opinamos que debería llevarla al Señor de la misma manera en que lo hizo este hombre, y usted recibirá la respuesta de Dios, si usted es sincero en la pregunta que presenta ante Él. Habacuc continúa ahora, y su pregunta es un gran ¿por qué? Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 1 de Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí está su pregunta. ¿Por qué? Es decir, él está diciendo, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad y la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia, y no hace nada en cuanto a esto? Y esa es una pregunta mayúscula la que él se hace. ¿Por qué? Y él hace esta pregunta con bastante énfasis. Ahora esta es una pregunta antigua, y a la vez es una pregunta nueva, una pregunta que usted puede hacerse hoy. Observemos esto en detalle. Ya hemos sugerido que este hombre escribió su libro en una época durante el reinado de Josías, o después de Josías, ya que él fue el último rey bueno que hubo. A él le siguió Joacás, quien fue un rey malo, y él reinó solamente 3 meses. Luego llegó Joaquín, y éste reinó 11 años, y también fue un rey muy malo. Esta era una época de desintegración, era una época de deterioro y degradación del reino. Era una época cuando la ley de Moisés estaba siendo quebrantada. Y por supuesto, era un momento cuando ellos se estaban apartando de Dios. ¿Por qué? Ahora uno puede resumir todo esto diciendo, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite Él el mal? En cierta ocasión un profesor universitario estaba conversando con otro en cuanto a la actitud de algunos profesores universitarios que son incrédulos y que utilizan cierto método para poner dudas en las mentes de los estudiantes que creen en Dios. Ahora estos dos profesores que conversaban eran creyentes. Y lo que un profesor impío utiliza es un método que trata de destruir la fe de los jóvenes y que ataca la integridad de la palabra de Dios. Y lo que ellos hacen, en primer lugar, es presentar una pregunta como esta. No me diga que usted cree que un Dios de amor permitiría el mal en el mundo, ¿verdad? ¿Piensa usted que un Dios de amor, un Dios amante, de un corazón tierno, permitiría el sufrimiento en el mundo? O sea que tales profesores destruyen la confianza en Dios, y destruyen entonces la confianza en la palabra de Dios. Usted recordará que el enemigo utilizó este mismo método con Eva. ¿Me quieres decir, dijo la serpiente, que Dios no quiere que tú comas del fruto de ese árbol? ¿Por qué? Este es el árbol más delicioso de todo este jardín y abrirá tus ojos y llegarás a ser como Dios. Y no puedo creer que un Dios tan bueno no quiera que tú no comas del fruto de ese árbol. Eso no lo puedo comprender. Y él estaba destruyendo una creencia en Dios, de si Él era bueno o no lo era. Y ese es siempre el mismo método que utiliza. Observemos ahora la pregunta que hizo Habacuc, de cómo ésta calza bien en la situación local de su día. La gente parecía estar saliéndose con la suya en cuanto a los pecados. Dios parecía que no estaba haciendo nada, por lo menos eso era lo que pensaba Habacuc. Y su pregunta era, ¿por qué no actúa Dios en cuanto al pecado? ¿Por qué no juzga Dios al impío?
¿Por qué permite Dios que los hombres impíos, así como también las mujeres impías, prosperen? ¿Y no es esta una buena pregunta para hoy, amigo oyente? ¿No es esta una pregunta que usted se haría en el presente? Estamos seguros de que muchos de los hijos de Dios han dicho, bueno, ¿y por qué no actúa Dios ahora? ¿Por qué permite Dios que ocurra todo este mal a nuestro alrededor? ¿Por qué permite que los ricos se salgan con la suya? ¿Y por qué tiene que llevar tal carga una familia normal y corriente? La persona normal y corriente tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar más cuando aumenta la gasolina, mientras que aquellos que son ricos no notan mucho la diferencia. Ellos tienen mucho más dinero para poder pagar estas cosas. Por esa razón no sufren tanto. ¿Por qué, pues, Dios no hace algo en cuanto a esto? ¿No es esa su pregunta, amigo oyente? Debemos decir que esa era la pregunta de David. Esta pregunta, esta duda, casi le roba a David su propia fe. David dijo, usted recordará, allá en el Salmo 73, versículos 2 y 3, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Bueno, David decía, yo miraba a mi alrededor, ¿y quién es aquel que está prosperando? Es el impío. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a eso? Y esa era la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Por qué no actúa Dios en el día de hoy? ¿Por qué permite esto? Eso aparentemente estaba ocurriendo durante el reino de este rey impío, y no se estaba obedeciendo la ley entonces. En esa época abundaba la anarquía y el desorden. La maldad se podía apreciar por todas partes, y parecía que la gente se estaba saliendo con la suya. Hasta parecía que la nación no iba a sufrir por eso. Y eso le molestaba mucho a Habacuc. Este hombre está preocupado por eso, porque él tenía un corazón muy tierno. A él no le gustaba ver cómo era agobiado el pueblo, como estaba sucediendo entonces. Ahora, si usted observa lo que está ocurriendo a su alrededor, amigo oyente, en el mundo del presente, lo que está sucediendo aún en su propia nación, lo que está sucediendo en su propia ciudad, pensamos que es lo mismo que lo que me ocurre a mí. Los políticos expresan mucha preocupación por mí. Ellos van a reducir los impuestos que tengo que pagar. Sin embargo, suben todos los años. Ellos dicen que se están preocupando mucho por mí, tanto en la capital de la nación como en la capital de la provincia, y que siempre están pensando en mí. Pero tengo la impresión de que no se acuerdan mucho de mí. Parece que están pensando mucho más en cuanto a ellos mismos. Estamos viviendo en la misma clase de día que vivía este profeta, amigo oyente, cuando abunda la impiedad. ¿A quién puede creer uno en el presente? ¿Y por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? ¿Por qué no actúa en la nación? Esa era la pregunta que se hacía Habacuc. Este hombre tenía un corazón muy tierno, y amigo oyente, Dios está diciendo que Él tiene una respuesta para el profeta. Y Dios también tiene una respuesta para usted en el día de hoy. Notemos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios está diciendo, Habacuc, cuando yo te diga lo que en realidad estoy haciendo, va a ser difícil para ti creerlo, porque en vez de no estar haciendo nada, estoy haciendo mucho, por cierto. Y lo que va a ocurrir es que finalmente Habacuc le va a pedir a Dios que no actúe tan rápido, cuando descubra todo lo que él está haciendo, y cuán pronto está actuando, cuántas cosas él está haciendo. Así es que Dios le está diciendo a Habacuc, quiero que sepas que yo estoy actuando entre las naciones, y a pesar de toda la anarquía y de toda la guerra y los pecados en todas las naciones, Dios dice, yo las estoy gobernando, yo estoy actuando en juicio. Ahora, ¿cómo va a hacer esto él? Dios le va a dar a Habacuc la respuesta. Dios va a hacer algo en cuanto a todo esto, y esto va a crear una pregunta mucho más grande para Habacuc, pero por cierto que él se dio cuenta que Dios está haciendo algo. Ahora notemos lo que dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Habacuc. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. Él está hablando aquí de los caldeos, los babilonios que vendrán. Los babilonios eran ley para sí mismos. No conocían a nadie como superior a ellos. En efecto, eran la raza superior. ¿Y cuándo hemos escuchado eso antes?
Ellos pensaban que eran la raza dominante, y que ellos eran quienes iban a establecer las normas para el resto del mundo. Así es como ellos lo veían. Ellos hacían sus propias leyes, y ellos iban a venir contra el pueblo de Dios. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! De paso, digamos que los babilonios utilizaban la caballería más que cualquier otra nación. Usted recuerda que los asirios utilizaban los carros, y también hacían eso los egipcios. Ahora los asirios tenían el último modelo en cuanto a carros de guerra se refiere, pero los babilonios tenían un método diferente. Ellos utilizaban la caballería, y ellos iban a bajar contra el pueblo de Dios. O sea que Dios está diciendo aquí, yo no voy a permitir que ustedes se salgan con la suya, que ustedes queden impunes en cuanto a sus pecados. Ustedes piensan que yo no estoy haciendo nada. Bueno, yo estoy preparando a una gran nación que caerá sobre ustedes, procedente de las riberas del río Éufrates, y cuando llegue el tiempo apropiado, si mi pueblo no se vuelve a mí, entonces voy a soltar contra ellos a los babilonios. Y eso ocurrió, amigo oyente. Y la historia de la destrucción de Jerusalén es algo, amigo oyente, que es feroz y terrible. Y es casi indescriptible las cosas que ellos hicieron cuando llevaron a esa gente cautiva. Ahora esto provocó una nueva pregunta de parte de Habacuc. Si él antes tenía algo que preguntar, ahora sí que es cierto que lo tenía. Y aquí en el versículo 9 comenzamos leyendo en su primera parte, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. O sea que el Señor dice, mi pueblo antes ha estado tomando parte en la violencia, pero hasta ahora no han visto nada. Esperen hasta que lleguen los babilonios y verán. Y el versículo 9 en su totalidad dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y ellos capturaron a este pueblo. Nabucodonosor atacó 3 veces la ciudad de Jerusalén. La última vez quemó la ciudad y también el templo y se los llevó cautivos a ellos. El profeta Habacuc era quien había dicho que Dios no estaba haciendo nada. Y usted recuerda lo que dijo el escritor del libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 8, versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Amigo oyente, en la primera ocasión que ellos hicieron el mal, quizás se preguntaron qué sucedería. Quizá iban a ser castigados del cielo o algo por el estilo. Un gran número de jóvenes, si tienen ocasión cuando son muchachos, se pueden robar la fruta del vecino. Y hay veces que cuando hacen algo así, puede tronar o relampaguear, y piensan que puede ser el Señor que los está juzgando en ese mismo instante. Pero pronto se dan cuenta que eso no es así, que el trueno y los relámpagos no son el juicio de Dios contra ellos, y pueden continuar haciendo eso sin temor, por lo menos de parte de Dios. Y amigo oyente, eso es lo que la gente piensa cuando cometen algún pecado. En el pasado, los pecados se cometían tanto como ahora, pero se hacían a escondidas. Hay algunos que opinan que la naturaleza humana ha cambiado. Sin embargo, la naturaleza humana es siempre la misma, amigo oyente. La diferencia con el día de hoy es que lo que antes se hacía en secreto, en forma encubierta, hoy se está haciendo abiertamente. A mucha gente no le preocupa pecar abiertamente. Así es que no ha habido ninguna clase de mejora. En cierta ocasión, una pareja joven fue entrevistada en la televisión. No estaban casados, sino que estaban viviendo juntos. Y todo el mundo comentaba de la honradez de ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué clase de honradez les estaban alabando? Amigo oyente, en tiempos pasados, cuando alguien hacía algo así, lo hacía a escondidas. No se presentaba así abiertamente. Pero hoy ocurre todo lo contrario. ¿Ahora hace esto que el pecado sea algo diferente? ¿Cambia eso el hecho de que esta clase de cosas es pecaminosa y mala ante los ojos de Dios? Bueno, amigo oyente, ante Él es la misma clase de pecado que antes. Y eso es lo que sucedió con la nación de Israel. Pensamos que la primera vez que desobedecieron los 10 mandamientos, quizá temblaron. Se preguntaban si el juicio no caería sobre ellos de forma inmediata, si no descendería fuego del cielo para consumirlos. Pero ya que el castigo contra una obra mala no se realiza en forma inmediata,
Los corazones de los hombres se endurecen, y es como leímos anteriormente, por cuanto no se ejecuta luego sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y eso hace que continúen cometiendo pecados uno tras otro. Y estamos viviendo en una época cuando la gente no piensa o no cree en el castigo de Dios. Son como lo era Habacuc en esta ocasión. Habacuc estaba rogando que Dios hiciera algo en cuanto a la nación. Estaban pecando y se empeoraban cada día y cometían sus pecados abiertamente. Él dice que ellos eran malos, que eran violentos, que existía una gran inmoralidad, y que Dios no estaba haciendo nada en cuanto a eso. ¿Y piensa usted lo mismo en cuanto a las condiciones del día de hoy? ¿Está Dios haciendo algo en cuanto a esto? Bueno, parece que no fuera así, ¿verdad? Y esto ha provocado que un grupo de teólogos saliera con una nueva idea, la cual no es muy nueva, por cierto, pero ellos dicen que Dios ha muerto, que Él ya no está aquí. Y lo que quieren decir es que nunca ha habido un Dios, que no hay Dios. Eso es lo que están tratando de decir. ¿Por qué? Porque Él no interfiere en los asuntos de los hombres. Pero, ¿es acaso cierto que Él no está interfiriendo en los asuntos de los hombres en el presente? ¿No está acaso Dios en control en el día de hoy? ¿No está actuando hoy? Cuando una nación progresa y se hace rica, la gente se despreocupa, hasta los mismos hijos de Dios se despreocupan. Y a veces nos preguntamos, ¿cuánto viviremos? ¿Cuánto más existiremos? Y se hace la pregunta, ¿hace algo Dios en cuanto al mal? Y Dios está diciendo que sí, que lo hace. Dios dice, Habacuc, tú pensabas que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú no sabías en cuanto a esto, pero en las riberas del río Éufrates se encuentra una de las naciones más brutales. Y cuando llegue la ocasión, ellos descenderán contra esta nación, y ellos vendrán contra mi pueblo y lo cautivarán, lo llevarán cautivo, para que no escapen del castigo por su pecado. Tú pensabas que yo no respondía a tu oración. Tú pensabas que yo no estaba haciendo nada en cuanto al pecado. Pero yo estoy haciendo mucho en cuanto al pecado. Y pensamos, amigo oyente, que si usted pudiera observar detrás del pecado y ver lo que Dios está haciendo, de seguro que le aterraría en este mismo instante. Sería aterrador para usted poder ver que Dios en realidad está actuando contra su propia nación. Y Él actúa de esta manera contra cualquier nación que antes haya tenido algún conocimiento de Él. Y usted sabe, amigo oyente, que hay algunas naciones que se dicen ser cristianas, y el mundo las conoce como naciones cristianas, porque en el pasado han tenido algún conocimiento superficial de Dios. Y en ellas se reverenciaba la Biblia. No había muchos que conocieran mucho en cuanto a la Biblia, pero la palabra de Dios se reverenciaba. Pero en el presente es totalmente ignorada, es despreciada por toda la nación. Y a veces cuando una persona va a ocupar un cargo oficial en el gobierno, pone su mano sobre la Biblia para jurar, pero pronto se olvida de lo que dice dentro de ella. Amigo oyente, ¿no está haciendo Dios nada hoy? Bueno, nosotros pensamos que sí lo está haciendo. Y si nosotros solo pudiéramos contemplar, si pudiéramos saber lo que Dios está haciendo, por cierto que nos aterraría en alto grado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver cómo Dios responde a la segunda de las preguntas que tiene Habacuc, la cual ahora es de más importancia que lo que era la primera pregunta. Que Dios derrame incontables bendiciones sobre usted es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este maravilloso, aunque pequeño libro de Habacuc, y vemos que este es un hombre con un problema. Él tenía una pregunta. Él había observado a su alrededor a su propia nación, y al observar a su alrededor, él pudo ver el pecado de su pueblo. Y hablando honestamente, él fue tocado por esto, y se preguntaba, ¿por qué Dios no hacía algo en cuanto a esto? Hay muchos que opinan que esto fue durante el reinado del rey Joacim. Esto podría haber sido en ese entonces o algún tiempo antes de eso. Creemos que él comenzó su ministerio durante el reino de Josías, y luego los reyes se sucedieron rápidamente después de eso. O sea que ellos no duraban mucho tiempo en el poder, y todos ellos eran malos. Era una época de anarquía. La ley de Dios se había dejado de lado, y había mucha violencia en la tierra. Y la pregunta de este profeta a Dios era, ¿por qué no haces algo en cuanto a esto? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Él que su pueblo se salga con la suya en todo esto? ¿Y por qué es que en el presente el pecador es quien está prosperando?
No son los humildes los que están prosperando en la tierra hoy. Por el contrario, son los orgullosos, los arrogantes, los impíos. Y uno mira a su alrededor y puede preguntarle a Dios, ¿por qué? Y esa es la misma pregunta que este hombre le ha hecho a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué estás permitiendo esto? Ahora Dios tenía una respuesta para él. Y en el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Es decir, que Dios le está diciendo que abra los ojos, que mire, que observe a su alrededor. Le dice, yo estoy haciendo algo en cuanto a esto. Y le está diciendo que tenga una visión más amplia, que tenga una perspectiva, que vea lo que Dios está haciendo. Y que si él observaba a su alrededor, él podría ver que estaban ocurriendo algunas cosas, una crisis sucedía otra. Hoy el imperio asirio en el norte ha sido conquistado y su capital, la ciudad de Nínive, ha sido destruida. Y ahora está levantándose en las orillas del río Éufrates un reino que será conocido como el reino babilónico. Y ellos ya han avanzado contra Egipto. Ya tuvo lugar la batalla de Carquemis. Nabucodonosor ha obtenido la victoria. Y ahora se está convirtiendo en un gran poder mundial. Ahora Dios dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Dios está diciendo, yo estoy muy ocupado, estoy tomando parte en todo esto. No estoy solamente sentado a un lado tomando nota de lo que está sucediendo en este pequeño mundo. Estoy tomando parte activamente en todo esto. Usted sabe que hay un punto de vista, aún de parte de aquellos que creen en un Dios, de que la creación de Dios es como un reloj, que Dios lo creó, le dio cuerda, y luego lo dejó y se fue. Y luego, por supuesto, existe otro punto de vista opuesto a ese, y es el panteísmo, que es la suma total de todo. Bueno, amigo oyente, ninguno de estos puntos de vista es, por supuesto, un punto de vista bíblico. La realidad es que la creación no es un reloj, y Dios no está atado por el papeleo de esta tierra. Él no es parte de esto de ninguna manera. Él puede y es capaz de moverse en el presente. Usted probablemente recuerda algo de la mitología griega, cuando los griegos se estaban apoderando de la ciudad de Troya, de algo que se menciona ya en la Ilíada de Homero. Se trata del sacerdote Laocoonte, quien acompañado de sus hijos cometió una equivocación y luego fueron atacados por serpientes. Y usted recuerda que estas serpientes se entretejieron, por así decirlo, con estos hombres, y al enroscarse alrededor de sus cuerpos, los asfixiaron. Estas serpientes quebraron todos los huesos de sus cuerpos. Bueno, Dios no está envuelto en su creación a tal punto donde Él quede sujeto a ella. Y Él tiene que hacer ciertas acciones, ciertas cosas, porque está obligado a hacerlo. Dios no está envuelto de esa manera. Dios está actuando de manera soberana en este universo, y Él estaba haciendo algo, por cierto. Así es que, aquí en este versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc leemos, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que él predicó en Antioquía de Pisidia, el cual nosotros siempre consideramos como uno de sus mejores sermones, es un sermón al que desafortunadamente se presta poca atención en el presente, pero en ese sermón él cita algo del libro de Habacuc. Y vamos a ver lo que se nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 38 al 41. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. En este versículo 41 del capítulo 13 de los Hechos, él está citando el versículo 5 del primer capítulo de Habacuc. Nosotros nunca hubiéramos creído que iba a ser usado de esta manera, pero Pablo lo utilizó así. O sea que él está diciendo que Dios ha provisto una salvación, y eso tuvo lugar, como él dice en otra ocasión, esto no fue hecho en algún rincón porque judíos de todas partes se encontraban allí. Y ellos llevaron ese mensaje, esa palabra, a todas partes, de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz, y la noticia de que Él había resucitado de entre los muertos se esparció, y que también en el día de Pentecostés, donde ellos estaban otra vez reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre un pequeño grupo,
y multitudes fueron salvas durante ese momento y en esos días siguientes. Ese mensaje salió, pero el mundo lo ignoró. El mundo romano lo ignoró al principio. Y Pablo está diciendo que Dios está haciendo una obra, y el mundo dice hoy, ¿por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Amigo oyente, Dios ha hecho algo en cuanto a esto. Hace más de 2000 años, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Él entró así en los asuntos de este mundo, y dice que va a volver a entrar otra vez en los asuntos del mundo. Y hoy, el mundo sigue tranquilamente adelante, sin preocuparse, divirtiéndose. Ah, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en efecto, vamos a morir. Esa es una realidad. Pero amigo oyente, Dios está actuando. Y es algo realmente maravilloso la forma en que Pablo ha utilizado este pasaje de las Escrituras. Ahora, volviendo aquí a la profecía de Habacuc, en el primer capítulo, Dios está especificando lo que está haciendo. Y en el versículo 6 podemos leer, «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa». Dios le dice a Habacuc, «Mira a tu alrededor, allá en las orillas del río Éufrates se está levantando una nación que llegará a ser una gran potencia mundial». Y por cierto que llegó a hacer eso. Era la cabeza de oro. De las 4 bestias es el león. Es la nación número 1 en el desfile de Dios de las grandes naciones del mundo. Y en ese entonces tenía una gran civilización. Y Dios dice que Él está levantando a esa nación. Ahora escuche usted lo que dice aquí en el versículo 6. «Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas». Ellos se van a apoderar de sus tierras. Esto es algo que realmente sacudió a Habacuc, de que algo así llegara a ocurrir. Y lo que tenemos aquí es una descripción muy buena del imperio babilónico. Son señalados muy claramente aquí. Se la describe como una nación cruel que está tratando de llevar a cabo una conquista mundial. Dijimos en el programa anterior que se habían apoderado de la ciudad de Jerusalén. 3 veces la tomaron, y en la última vez la dejaron hecha cenizas. Y ahora aquí en el versículo 7 leemos, «Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad». O sea que ellos tenían mucha confianza en sí mismos, se jactaban de su gran poder y dependían de él. Esto lo vimos representado de una manera muy clara en la persona de Nabucodonosor, el fundador de este gran imperio. Usted recordará que él tenía este problema. En realidad era un tipo de enajenación mental la que él tenía. Él sufría de egomanía. Puede ser que los psiquiatras del presente le llamen histeria, una psicosis maníaco-depresiva a lo que tenía este hombre. Pero llegó un momento cuando él ni siquiera sabía quién era. Él salió y comía hierba con los animales. De paso, digamos que Habacuc sugiere eso aquí. Pero él describe algo de esa nación, y lo vimos en la oportunidad anterior, y leímos esto en el versículo 8, que decía, «Sus caballos serán más ligeros que leopardos». Y ellos le daban mucha importancia a la caballería. Y este mismo versículo continúa diciendo, «y más feroces que lobos nocturnos». Y amigo oyente, los lobos hambrientos son sumamente feroces. Y quienes viajan por regiones donde hay muchos lobos, aconsejan que si uno se encuentra con lobos que no han podido comer por algún tiempo, quizá porque todo está cubierto de nieve, dicen que la mejor manera de defenderse es dando muerte a uno de los lobos. Y cuando uno de esos animales está muerto y comienza a sangrar, entonces los demás lobos caen sobre ese animal muerto para comérselo. Y entonces, cualquier persona o grupo de personas que se encuentran viajando por esa zona tendrá oportunidad de escapar porque los animales ya no le prestarán atención. Ahora el profeta los está describiendo aquí, y dice en la tercera parte del versículo 8, «Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar». Esta gente se comporta como animales feroces, como aves feroces que se dan un festín con sus víctimas. Y esa es la historia de los caldeos, los babilonios. Ahora el versículo 9 dice, «Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena». Usted debe recordar lo que vimos al principio, y que fue algo que señaló Habacuc en cuanto a su propio pueblo, y nos estamos refiriendo a la violencia. La violencia era una de las cosas que caracterizaba el pecado. Y Dios está diciendo, yo le voy a dar a esta gente una buena cantidad de violencia, es decir, que ellos iban a recoger el fruto de sus acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ellos iban a saber lo que era en realidad la violencia.
Y aquí dice, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Es decir, que ellos tienen delante de sí un solo propósito, y es el de capturar gran cantidad de naciones, tantas naciones o pueblos o personas como sea posible apoderarse y hacer esclavos de ellos. Eso fue lo que hicieron con el reino del sur de Judá. Y ahora aquí en el versículo 10 continuamos leyendo, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Usted puede ver que ellos se burlan de los demás reyes. Podemos decir que ellos confían en su propia fortaleza, en sus propios dioses paganos, y con la misma arrogancia que habían demostrado los asirios antes de ellos, marchan ahora a través de la tierra. Este es pues el cuadro que se nos presenta aquí. Notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 11 de este primer capítulo de Habacuc. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Nabucodonosor. No vamos a tomar el tiempo de ir aquí a ver lo que se nos dice allá en el libro de Daniel, porque ya hemos recorrido ese territorio antes. Pero usted quizá pueda recordar que cuando estudiábamos el libro de Daniel, allá en el capítulo 4, versículo 30, llegó un día cuando el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él estaba lleno de orgullo. Era una de esas personas egocéntricas que sufren de una manía egoísta. Y en el día de hoy hay unas cuantas personas que son así también, y confían en sí mismas. No confían en Dios. Podemos decir sin lugar a dudas que en muchas naciones, en el ambiente político especialmente, falta mucho la humildad. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cuando habla este partido político o aquel otro, ninguno en particular para señalar, por supuesto, sino que todos hablan del mismo modo. Se jactan de lo que pueden hacer o de lo que han hecho, y señalan a los demás como que no son capaces, que no tienen facultades de hacer esto o aquello. Sin embargo, todo esto es como nos está explicando aquí el profeta, que estamos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia habilidad. A veces nos cansamos de mirar los programas de televisión donde uno escucha a personas que se están jactando de todo lo que han logrado, lo que en realidad no es mucho. Nos hace recordar de esa montaña que concibió y que dio a luz. ¿Y qué fue lo que dio a luz? ¿Otra montaña? No. Lo que dio a luz fue un ratón. Y así son los logros de muchas personas en el presente. Se jactan tanto que se parecen a esta montaña. Sin embargo, lo que han realizado no es más grande que un ratoncito. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y este es un cuadro de Babilonia. Ahora esto causó mucha impresión en Habacuc. Si usted piensa que él tenía un problema antes, él por cierto que lo tiene ahora. Y es un verdadero problema. Y su verdadero problema es este. Él dice, yo pensaba que Dios no estaba haciendo nada, pero ahora veo que Él está haciendo algo. Pero Él no está haciendo lo que yo pensaba que haría. Él está haciendo las cosas de una manera diferente a lo que yo pensaba que Él haría. O sea que, ahora su pregunta es esta, ¿por qué va a usar Dios a los babilonios, que son mucho más impíos que los de Judá, más impíos que el mismo pueblo de Dios? ¿Por qué usa Él una nación que es más cruel que lo que eran ellos para castigarlos a ellos, que eran menos crueles? ¿Por qué haría Dios eso? Bueno, ese es el mismo problema que encontramos allá en el libro de Isaías, como usted bien recuerda. Dios dijo en Isaías capítulo 10, versículo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor». Dios estaba diciendo que Él iba a usar a Asiria como látigo, la iba a usar para castigar al reino del norte. Y Él hizo eso. Pero también Dios dijo, «Pero luego voy a juzgar a la nación de Asiria». Y Dios también hizo eso. Y aquí tenemos la misma cosa. Dios dice que Él va a utilizar a la nación de Babilonia para castigar a su propio pueblo, y cuando Él termine con esa tarea, entonces va a juzgar a Babilonia. Y Dios hizo eso. Dios actúa en los negocios de los hombres en el presente. Pero el problema allí es este. ¿Cómo puede un Dios santo utilizar a una nación pecaminosa como esa? Y quizá esto sea un pensamiento nuevo para usted, amigo oyente. A veces uno escucha a predicadores que dicen desde el púlpito que Dios no va a usar a una nación mala para disciplinar a otra que quizá no sea tan mala, por lo menos ante nuestros propios ojos. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que esto es algo que quizá le haga erizar el cabello, si usted cree en la palabra de Dios, ya que Dios ha seguido un método de utilizar a una nación pecaminosa para juzgar a un pueblo que es menos pecaminoso. Ahora, si a usted no le gusta este sistema,
Pues tiene que decírselo al Señor, no nos cuestione a nosotros por eso. Esto es lo que expresa la palabra de Dios aquí. Y ese era el problema que tenía Habacuc. ¿Por qué usaba Dios a Babilonia para disciplinar a su propio pueblo? Y Dios va a responder a esa pregunta. Y debemos decir de paso que Él tiene una buena respuesta para esta pregunta. Dios mediante, en nuestro próximo programa usted va a enterarse de la queja que tiene Habacuc. Y es algo verdaderamente elocuente, aún de parte suya. Y permítanos abrir un poquito la puerta aquí antes de concluir este programa. En el versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea que Habacuc le pregunta a Dios si no ha cometido algún error. Tal vez te has equivocado, tal vez estás haciendo las cosas al revés. Y le dice a Dios, ¿no vas a utilizarnos a nosotros para castigarlos a ellos? Y Dios le dice, no, estás equivocado. Yo lo que quiero es utilizarlos a ellos para castigarlos a ustedes. Y esto es pues lo que veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este capítulo 1 de la profecía de Habacuc para estar más familiarizado con su contenido. De esta forma, en nuestro próximo estudio, le será más comprensible y podrá sacar el mejor provecho posible. Que Dios le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por el libro de Habacuc, y volvemos hoy al primer capítulo, y vamos a continuar nuestro estudio partiendo del versículo 12. Y aquí tenemos la segunda pregunta que hizo Habacuc. La primera pregunta que él había hecho, Dios la respondió ya. El problema con este hombre Habacuc era que al mirar a su alrededor, él pensaba que Dios no estaba haciendo nada en cuanto al mal. Parecería como que Dios demostrara complacencia, como que Dios se hubiera apartado de la escena, que nada estaba ocurriendo de su parte. Pero luego Dios le dice a él, quiero darte una mirada global para que puedas tener una vista mundial de lo que ocurre. Y luego, cuando regreses, tú podrás apreciar que yo estoy actuando en todas las naciones del mundo. En este mismo instante, estoy levantando un gran poder mundial, y esta gente los va a llevar a ustedes a la cautividad, aunque son una gran nación pagana. Voy a permitir que ellos hagan esto de la misma manera en que utilicé a los asirios para castigar a mi pueblo. Ellos fueron una vara en mi mano. Luego, cuando terminé de usarlos, los quité de la faz de la tierra como nación. Y voy a tratar también con Babilonia cuando llegue el momento. Pero ahora voy a usar a Babilonia para castigar a mi pueblo, porque ellos están continuando en pecado. Y amigo oyente, este hombre Habacuc ahora sí tiene un verdadero problema. ¿Por qué Dios, que es un Dios santo, usa a una nación, a un pueblo pagano, para castigar a su pueblo? Es verdad que ellos eran pecadores, pero no eran tan malos como nosotros. Bueno, notemos ahora parte de esta gran pregunta que él hace aquí en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora Dios viene de la eternidad. Él es un Dios eterno. Y Habacuc dice, Santo mío, tú eres un Dios santo. ¿Cómo puedes usar una nación como Babilonia? Nunca hubiera creído que esto estuviera sucediendo hoy. Se nos ha contado que una gran nación se está levantando en esa zona, pero nunca habría soñado siquiera que tú la llegarías a usar. Ellos siempre han sido muy amigables con nosotros, ya que han enviado embajadores al rey Ezequías, y él les ha mostrado el palacio, y les mostró el tesoro, y ellos vieron dónde estaba guardado el oro. Y por supuesto que el embajador de Babilonia tomó atenta nota de todo esto porque ellos iban a regresar un día y ellos iban a necesitar ese oro. Y en efecto, llegaron a apoderarse de ese oro. Pero lo que queremos señalar, amigo oyente, es que este hombre Habacuc no se daba cuenta de eso. Él no se daba cuenta que Dios estaba haciendo eso. Dios estaba utilizando ese método. Dios es un Dios santo. Y luego él dice, no moriremos. Y él tiene razón. Este hombre puede descansar en las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob. Promesas que él hizo a Moisés. Las promesas que él le hizo a Josué. Las promesas que él le hizo a David. Y las promesas que los profetas que habían venido antes habían presentado. Dios había dicho que él no iba a permitir que ellos murieran. Entonces Habacuc dice, no moriremos.
Y de paso, digamos que esta es una buena expresión para mencionarles a muchos de nuestros amigos amilenarios que creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Dios no ha terminado de actuar con ellos, amigo oyente. Dios tiene un propósito eterno para con ellos, tal cual lo tiene con la iglesia que Él está llamando de este mundo hoy. Nosotros no moriremos. Y gracias a Dios que el Hijo de Dios, el creyente, puede decir, no moriremos. Ahora el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir. Él dijo que iba a hacer eso. Él vino para morir en su lugar y en el mío, amigo oyente. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él regresó de entre los muertos. Él fue herido por nuestras rebeliones, resucitado para nuestra justificación. Pero, amigo oyente, Él podía decirles a esas dos hermanas que estaban llorando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso, amigo oyente. Aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Habacuc está diciendo, no moriremos. Él tenía razón, ellos no iban a morir. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ese es el mensaje del Evangelio hoy. Es algo para que usted crea. Usted va a morir algún día físicamente, pero ¿está usted muerto espiritualmente ahora? Si lo está, entonces no hay resurrección para eso. Es decir, que usted está muerto en sus delitos y pecados para el resto de la eternidad. Y esto quiere decir separado de Dios eternamente, porque Dios es un Dios santo, y Él no va a permitir que el pecado entre en el cielo. Pero Él ha prometido, Él ha dicho que si usted confía en su Hijo, Él le dará vida eterna. Y si usted cree que es un pecador, que usted no merece la salvación, y que usted no puede trabajar por la salvación, entonces Dios dice, yo tengo que ofrecértela como regalo. Por gracia sois salvos. Usted recibe entonces vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amigo oyente, ¿tiene usted hoy al Hijo? Entonces usted tiene la vida. Usted no morirá. Habacuc tiene razón aquí. Pero él no puede comprender como muchos de nosotros tampoco podemos comprender algunas de las obras o realizaciones de Dios en este mundo. Pero Dios le pide que dé un paso atrás y que obtenga una buena perspectiva de lo que está ocurriendo. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos la ventaja tremenda en el presente. Nosotros tenemos la ventaja de la perspectiva de Israel. Y nosotros podemos mirar hacia atrás, desde donde nos encontramos hoy, podemos observar hacia el día de Habacuc, y él, por supuesto, nunca podía ver ese período como lo podemos ver nosotros. Pero nosotros podemos ir hasta el momento de Habacuc y mirar hacia atrás, al mismo principio. Nosotros tenemos hoy una perspectiva muy buena de la forma en que Dios trata con este mundo, y de la forma en que Dios trata con las naciones, de la forma en que Dios trata con la nación de Israel. Y Dios está tratando hoy con su iglesia que está en el mundo. Así es que aquí tenemos una declaración verdaderamente tremenda. No moriremos. Dios está actuando de una forma misteriosa para hacer sus maravillas. Y Él dijo allá en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que, amigo oyente, usted no debe preocuparse si no está pensando como Dios. Usted no es Dios. Hay muchos hombres que parecen haber ocupado su lugar hoy. Hay otros que están tratando de ocuparlo y lograr por sí mismos su salvación. Piensan que pueden hacer algo. Piensan que su carácter hoy y sus buenas obras servirán para algo y que algún día Dios les va a dar una palmadita en la cabeza y les va a decir, bueno, tú te has comportado como una persona muy buena allá en la tierra. Cuando en realidad, amigo oyente, usted es un pecador corrupto, inmundo, separado completamente de la vida de Dios y que no tiene ninguna capacidad para con Dios. Amigo oyente, hay muchas personas pobres que son ignorantes en realidad y piensan que van a entrar por sí mismas a la presencia de Dios. Y como ya hemos dicho anteriormente, tienen la impresión de que van a acercarse a Dios y le van a decir, bueno, hazte a un lado porque ya hay dos de nosotros ahora. Y yo voy a llegar al cielo a mi manera, no como tú quieres. Pero, amigo oyente, si usted va a ir al Padre, si usted va a ir al cielo, tiene que ir como Él quiere. De otra manera, no va a llegar nunca allí.
Creemos que es necesario llegar a comprender eso muy bien, amigo oyente. Es necesario que nos desinflemos como un globo al que se le ha pinchado, porque estamos llenos de orgullo y necesitamos doblar nuestras rodillas ante Dios en lugar de estar señalando a los demás. Debemos decir, yo soy esa persona, no es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Y eso es muy difícil de decir. Y eso es lo que sucede hoy. Ese es el problema de la iglesia en el presente. Es fácil decir que es culpa de otro miembro de la iglesia, o que es la culpa del predicador, y que nosotros siempre tenemos la razón. Pero, amigo oyente, somos nosotros los que tenemos la culpa y debemos reconocer eso. Pero estas personas no estaban dispuestas a reconocerlo. Pero si nosotros confiamos en Cristo, no moriremos. Ahora aquí sigue diciendo Habacuc en este mismo versículo 12, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste». Es decir, que Habacuc está señalando con su dedo. De pronto él se convierte en uno de esos muchachitos buenos, y todos los suyos son los buenos de la historia. Pero Dios no ve las cosas de esa manera, amigo oyente. A nosotros nos parece que siempre nuestro lado es el que tiene razón, y que es donde están los buenos. En cierta ocasión, un pastor indio, una persona bastante joven y muy inteligente, por cierto, dijo, «En el pasado, cuando los indios atacaban y daban muerte a algunos de los blancos, la gente llamaba a eso una masacre. Pero cuando los blancos atacaban un campamento indio y destruían a todos sus habitantes, eso se llamaba una victoria». Es interesante notar cómo nosotros nos identificamos siempre con lo que llamamos personas buenas. Y ahora Habacuc se está colocando a sí mismo en ese lugar y dice, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste». No somos nosotros, Señor, quienes somos los malos, sino que son los del otro lado. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es con esos otros, Señor, con los cuales tú debes tratar. Y él ya se ha olvidado que había ido al Señor y que le había dicho, ¿por qué no haces algo en cuanto al mal entre tu propio pueblo? Ellos están burlándose de la ley, no le están prestando ninguna atención, te han ignorado y tú no estás haciendo nada. Pero Dios le responde, tú piensas que no estoy haciendo nada, ¿ah? Pero estoy haciendo mucho, estoy actuando. Y amigo oyente, queremos decirle que Dios está haciendo la misma cosa en el presente. Escucha ahora el argumento de Habacuc, y de paso digamos que es un argumento muy bueno. Él dice en la primera parte del versículo 13, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Eso es cierto, Dios no lo ve. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual usted no va a ir al cielo con su pecado. Usted tiene que tener el perdón de sus pecados. Es necesario que sea lavado con la sangre del Cordero. Sí, usted necesita una nueva naturaleza. Usted tiene que nacer de nuevo. Aún Nicodemo tuvo que hacer eso. Él era un hombre religioso, pero él no fue al cielo basándose en su religión, sino que él va basándose en que Cristo murió por él, en que el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz. Y Dios no puede mirar la iniquidad. Él no puede posar sus ojos sobre eso. Él no le aceptará a usted hasta que sus pecados hayan sido quitados. Amigo oyente, cuando Dios le perdona a usted, es porque la pena, el castigo, ha sido pagado ya. Dios no es un anciano sentimental que está ocupando un rinconcito en alguna nube blanca. Él nos está lamentando porque no tiene valor para juzgar al hombre a quien encontramos aquí en esta tierra. Mi Dios es un Dios santo. Él no mira la iniquidad. Esto tiene que ser atendido antes de que uno pueda acercarse a Él. Luego sigue diciendo, ¿por qué ves a los menospreciadores? Él está diciendo que no se puede confiar en los de Babilonia. Ellos son pecadores, son malvados, y tenía razón porque así lo eran. Pero Dios los iba a usar. Y eso es lo que nos da temor, amigo oyente. ¿No cree usted que Dios puede utilizar a una nación impía para juzgar a una nación que se dice justa? Nosotros podemos apreciar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ver que las naciones europeas, el hombre blanco en general, ha sido humillado. Estas grandes naciones orgullosas que a través de los siglos han gobernado el mundo. Todo lo que hicieron fue cerrar la válvula y los demás se quedaron sin petróleo. No tenemos más petróleo para ustedes. Y de repente todos caemos de cabeza. ¿Por qué? Porque Dios obra de manera muy interesante. Uno puede observar lo que está ocurriendo en el mundo con mucho interés y puede llegar a la conclusión de que Dios está actuando entre las naciones de este mundo. Amigo oyente, usted y yo podemos sentirnos atemorizados en el presente, pero Dios no lo está.
Él aún está en control. No hay nada que se pueda decir que está fuera de su control. Él está a cargo de todo lo que ocurre. Y aquí en este versículo 13 del primer capítulo de Habacuc leemos: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Creemos que Habacuc tropezó un poco aquí y quizás se mordió la lengua. Él dijo lo que no debía haber dicho, ya que no podemos decir que hay una persona que sea más justa que otra, porque se nos dice que no hay justo ni aun uno. Deberíamos decir que es un pecador más grande que lo que él es. Pero Dios no dijo que él juzgaría en base a eso. Dios va a utilizar a los babilonios. Y escuchemos ahora lo que sigue, porque aquí nos encontramos en una de las secciones más elocuentes de la palabra de Dios. También es una de las grandes secciones de la palabra de Dios. Y Dios va a hablar en forma muy específica cuando responda a este hombre en el próximo capítulo, el capítulo 2 de Habacuc. Y notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Dios puede tratar con el hombre de tal forma que Él puede hacer que los hombres sean como animales. Ahora debemos decir que Dios no sacó al hombre de los animales, pero sí podemos decir que Él es capaz de hacer descender al hombre. El hombre, a causa de su pecado hoy, desciende mucho más bajo que el animal. Y Dios creó al hombre superior al mundo animal, porque cuando Dios estaba buscando una ayuda idónea para el hombre, y cuando decimos esto, nos referimos a una ayuda apropiada para Adán, él necesitaba a alguien. Dios le trajo todos los animales, y Adán les dio nombres. Pero ninguno de ellos podía hacer la ayuda que él necesitaba. Ninguno de ellos podía ser buena compañía para él. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y qué del perro? No, amigo oyente, este hombre necesita algo más que un perro, o un pájaro, o cualquier otra clase de animal como compañía. Así es que Dios creó a la mujer para él, y la mujer es la otra parte del hombre. Es lo que el hombre necesita exactamente. Ella es esa persona que responde al hombre, y también que le corresponde. Y ella es la que puede hacer del hombre un hombre completo, porque antes era solamente medio hombre. Y todo esto está sobre el mundo animal, pero este hombre ha pecado, y a causa de su pecado ha descendido más bajo que el mundo animal en la forma en que vive, y hemos visto eso antes aquí. Y Dios dice que Él hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Él hace que los hombres se comporten como animales. Quizá eso sea un cumplido al decir eso, porque puede ser un insulto para los animales, ya que el hombre puede descender mucho más bajo que el animal. Y ahora en el versículo 15 continúa Habacuc y dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El hombre puede pescar peces, y Dios puede pescar hombres. Usted recuerda que eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los pescadores. Ustedes han estado atrapando peces, y eso es maravilloso, pero yo les voy a dar a ustedes una tarea de pescar hombres. Y creemos que esa es la mejor labor en la que uno se puede encontrar. Todo lo que yo puedo decir que soy es un pescador, eso es todo. Un pescador o un pastor son ocupaciones o tareas muy humildes. No queremos que se nos llame reverendos, porque el significado de esa palabra es terrible. Eso es lo que quiere decir, terrible. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy es pescar hombres. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí, amigo oyente! Y estos versículos 15 y 16 dicen, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Hay personas que opinan que porque ellos van y bendicen a la flota de pesqueros, que esa es la razón por la cual tienen buena pesca. Pero eso no tiene nada que ver con la pesca, amigo oyente. La única razón por la cual pueden pescar mucho para comer es porque Dios es bueno. La única. Dios es bueno. Él es quien provee todo. Por eso debemos notar lo que dice el versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Es decir, ¿vas a permitir a esa gente que sigan en el futuro destruyendo a un pueblo después de otro? Y Dios contesta que no. Voy a enviarlos a ustedes a la cautividad allí, los voy a castigar, los voy a juzgar. ¿Tú querías saber si yo estaba haciendo algo? Pues bien, lo estoy haciendo.
Y luego él dice que va a juzgar a Babilonia. Y Dios juzgó a Babilonia. Babilonia se encuentra hoy debajo del polvo y los escombros de los siglos. Ese es un testimonio elocuente, pero silencioso, de que Dios sí hace algo en cuanto al mal. Él lo juzga aún en nuestro propio día. Y nosotros vamos a poder trasladar esta interrogación de Habacuc a nuestro propio día. ¿Por qué permite Dios el mal? La respuesta a esta pregunta es sencillamente la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de Dios para esto. ¿Por qué permite Dios el mal? Bueno, amigo oyente, Él lo permite y nos deja continuar a causa de su paciencia. Él no desea que ninguno perezca y lo ha probado sobre una cruz de que no hay razón para que ninguno perezca. Ese es el significado de la venida de Cristo. ¿Por qué no juzga Dios a los impíos? Bueno, la respuesta a eso es la segunda venida de Cristo. Él viene, y Él viene a juzgar. Todo lo que usted y yo necesitamos es una perspectiva. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando su padre murió, él era un jovencito de 14 años, y que lloraba mucho al lado de su tumba. Y él se preguntaba, ¿por qué se había llevado Dios a su padre? Y él dice que más tarde tuvo la respuesta para eso. Había pasado ya mucho tiempo, pero él sabía que ese fue el método de Dios para entrar con un joven que nunca hubiera llegado a ser predicador de la Biblia. Por eso Dios permitió que ocurriera eso. Es necesario agradecer a Dios por la forma en que nos trata muchas veces, aunque en muchas ocasiones tengamos también una pregunta que hacer. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente.